mujer o la lucha de la mujer a lo largo del tiempo. De forma muy breve, a manera de introducción, voy a hablar el día de hoy sobre la participación de la mujer en el ámbito jurídico ecuatoriano, para más adelante, como ya lo dijo Adriana, cederle la palabra a la abogada Inés Manzano. Entonces, bueno, la lucha por obtener igualdad de condiciones en América Latina ha estado supeditada a varios factores, entre estos el colonialismo, el racismo, las desigualdades económicas, de oportunidades y de acceso a servicios públicos que han sido un impedimento para el desarrollo de los derechos de las mujeres. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, puedo decir que, o me permito decir que Ecuador ha contribuido enormemente a la evolución de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia, y al decir derechos necesariamente o por consecuencia me refiero al ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque nuestro país cuenta con una legislación sólida que garantiza la vigencia, el ejercicio y la exigibilidad de los derechos de las mujeres, que se asienta en dos pilares fundamentales. El primero, en la Constitución, que contempla de manera explícita la igualdad de género en sus capítulos primero y segundo, y también en todos los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, como lo son la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Plataforma de Acción de Beijing del 96, varias resoluciones firmadas ante las Naciones Unidas, y por lo tanto puedo afirmar categóricamente que Ecuador tiene que ser tomado como punto de referencia para otros países por varias razones. Ecuador es el segundo país en la región con el mayor número de legisladores mujeres, alcanzando un total de 57 de 137 curules que hay. Hasta el 2014, Ecuador ocupó el puesto 39 con respecto a las secretarías de Estado. Y en el siguiente punto es donde me voy a detener un poco, y es que fue uno de los primeros países en Latinoamérica en lograr la paridad electoral en su legislación. ¿Y qué quiere decir la paridad? Es decir, que existe una equivalencia tanto de hombres como mujeres en los comicios electorales. A pesar de que en el tema de la paridad, creo que un tema que se podría mejorar es que debe realmente materializarse esto, más allá de estar en el marco jurídico, es algo importante que debe tomarse en cuenta. Bueno, y finalmente se incrementó la participación de mujeres en la administración de justicia, como por ejemplo con las fiscales y las jueces. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, existe también el otro lado de la moneda, o sea, no podemos decir que todo ha sido color de rosas en relación al desarrollo de los derechos de las mujeres aquí en Ecuador. Entonces, si bien es cierto que se han alcanzado muchos avances, que han sido indudablemente gracias al liderazgo femenino, ¿y qué quiere decir esto? Gracias al ejercicio de poder que ha ejercido una mujer sobre un determinado grupo de personas para alcanzar una determinada meta. Actualmente se presentan situaciones que generan una condición de inferioridad y por consecuencia de desigualdad para las mujeres. Entre estas puedo destacar de forma muy general la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Las mujeres ganan entre un 13 y un 26% menos que sus pares hombres. Las mujeres en el área rural trabajan en un promedio 23 horas más cada semana. En relación a la violencia, 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia, 1 de cada 4 ha experimentado violencia sexual. Las mujeres más vulnerables a experimentar violencia tienen entre 16 y 20 años, y la violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país. En consecuencia, haciendo una síntesis de todo, podemos resumir que si bien se ha logrado mucho en el ámbito jurídico al tener una legislación y distintos instrumentos internacionales que protegen a la mujer, asimismo que también existe una participación alta en comparación con años anteriores y también en comparación con países vecinos, no obstante es importante que las situaciones que aún generan desigualdad sean conversadas, que estas situaciones puedan ser abordadas y más que nada que las mujeres se involucren, por ejemplo, que sean las mujeres las que puedan reformar una ley o crear una ley en la cual estén inmersos sus intereses. Y cuando digo esta, la última parte de los intereses, me quiero remitir a una analogía que se hacía hace siglos atrás en la Revolución Francesa. Se presentó en los llamados cuadernos de queja, que eran como un grupo una hoja de pedidos que presentaban las mujeres ante la asamblea para reclamar sus derechos. Entonces decía que un noble no puede representar un plebeyo porque tienen intereses diferentes. Asimismo, un hombre no puede representar a una mujer porque tienen intereses distintos.
Entonces, el liderazgo como fenómeno es uno solo, por lo que no se trata de debatir sobre hombres y mujeres, sino más bien de considerar a dos modelos de liderazgo, el masculino y el femenino, como dos alternativas, cuya integración y complementariedad representan posiblemente el futuro del liderazgo. Y finalmente me gustaría remitirme a una frase que dijo la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Elizabeth Odio Benito, que dijo que hemos de aceptar que solo viviremos en verdaderas democracias si las mujeres en toda su diversidad participan en la toma de decisiones que afecten sus vidas. Muchísimas gracias y bueno, creo que hasta aquí llega mi intervención. Te cedo la palabra, Adriana, o a la doctora Manzano. Ok, gracias. Gracias por tu intervención, Yeah. Valeria. Antes de proceder con la intervención de la abogada Inés Manzano, quisiera comunicarles que la abogada Carla Morales no puede asistir por un tema personal. Así que se le ofrece a ustedes las debidas disculpas por no contar con la ponencia de ella. Ahora hablaré un poco la reseña de todo lo que ha realizado la abogada Inés Manzano a lo largo de toda su trayectoria profesional. La abogada Inés Manzano es abogada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especializada en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Alicante. También cuenta con especialidades en el IDE, en Administración de Empresas y Gobernanza y Liderazgo Político en el año 2017. Ha realizado diplomados sobre el liderazgo político en la Escuela de Kennedy Harvard University y en la Universidad de Relaciones Exteriores Georgetown University, ambos en el año 2018. Actualmente es egresada del Máster en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Barcelona, España, que finalizó en abril 2020. Fue consultora de las Naciones Unidas para el municipio de Guayaquil, fue secretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, ministra del Ambiente encargada en el gobierno del presidente Dr. Gustavo Noboa, 2001-2003. Autora del texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, entre otras normas legales ambientales. También fue ex candidata a la vicepresidencia de la República en el año 2013. Actualmente es gerente general del Estudio Jurídico Manzano, creando la primera área legal especializada en ambiente del Ecuador, calificados por el Banco Internacional de Desarrollo para revisar los proyectos en Ecuador, Perú y Bolivia, desde el año 1999 al 2005. Y también es presidente de la empresa consultora ambiental Asambla desde el año 2003 y la compañía Compensa, dedicada al cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y huella hídrica desde el año 2010. Bueno, esto es una breve reseña de todo lo que ella ha realizado a lo largo de toda su trayectoria, por lo cual ahora le concedemos la palabra para que nos converse un poco respecto a todo, cómo lo ha logrado y cuáles son las circunstancias que ha tenido que sobrepasar para llegar a donde está. Gracias, Adriana. Valeria, te escuché con mucha atención. Me encantó tu resumen. Y también agradecerles a los estudiantes que están. Miren, en vista de que Carlita no está aquí, si alguien quiere decirle algo a la moderadora y mandan por chat las preguntas, lo hacemos un poquito hasta más personal, porque también es bien feo andar contando de su vida a uno y ahí uno ni siquiera los veo porque todos están sin la pantalla puesta. Entonces, como que para no sentirme que yo solamente estoy hablándome a mí misma, sí sería bueno que si tienen algo específico que quieran preguntarme, específico o general, no hay problema. Sin embargo, voy a comenzar con la pregunta que me ha hecho Adriana. ¿Cómo comencé? Pues comencé como ustedes. Primero quiero confesar que yo no tenía idea de qué especialidad quería tener. Así que el que todavía no tiene idea, quédense tranquilos que eso viene con el tiempo. Cuando empecé la carrera, me encantaba a mí derecho laboral, pero no se sentía que era como que la parte que más me complementaba. Y realmente lo que hice fue un poco tranquilizarme, decir, voy a aprender de todo, voy a practicar de todo, porque también cuando tú eres estudiante, tampoco te puedes ser muy selectivo de decir,
pues yo quiero solamente aprender eso. O sea, hay muy pocas ventanas que se te abren, sobre todo para personas que no estábamos seguras de qué queríamos hacer. Y en esa época, en mi época cuando yo estaba siendo estudiante de la Católica, bueno, yo tengo un papá que es abogado, pero lo que menos se me ocurría era trabajar con él. Entonces, porque quería conocer más allá de lo que en la oficina del estudio jurídico de mi papá pues se hacía. Era un poco más como ampliar el conocimiento, y no solamente eso, sino cómo operan los estudios jurídicos. Así que el que quiere ser emprendedor, me parece muy bien si quieren abrir su propio estudio jurídico, pero tienen que entender cómo funciona, para qué funciona, porque es muy difícil funcionar y estar en el libre ejercicio profesional. Tal vez es mucho más fácil quien tiene la bendición de tener estar, digamos, en una nómina, pero emprender ha sido difícil. Y del otro lado, sobre todo cuando tienes un papá que tiene historia y que tiene nombre y que lo que, bueno, el legado más grande que te puede dar es ese reconocimiento que tiene él. Y encima yo me siento así como la super hormiga al lado de mi papá, como que el elefante, ¿no? O sea, que no es que es muy fácil ponerse en los zapatos de alguien como él. Entonces, de ahí el afán de superarme y de ser mejor. En el caso de ya la especialidad, fue muy coincidencial, porque yo estaba mirando en el exterior unos parques nacionales y comencé a ver las letreros que decían, aquí está Parque Leital, y entonces yo decía, pero qué maravilla. Y nunca nos enseñaron, en mi época, pues el derecho ambiental no era ni siquiera parte del pensum ni pensamiento, al punto que cuando yo abro mi boquita para decir que me voy a especializar, mi papá me preguntó, ¿de qué vas a vivir? O sea, así, de francote fue, porque no entendían esa área del derecho. Y era verdad, esa área del derecho había estado inmersa siempre dentro del derecho administrativo. Y en los años, hace unos, ¿qué será? Unos 30 años, comenzó a separarse y a vérsela sin el derecho administrativo per se, sino como algo más especial. Y ahí comenzó la búsqueda de la especialidad, de la maestría, del doctorado, de todo lo que uno puede hacer para poder empaparse del tema que la apasiona, que en este caso el tema de sostenibilidad. Dicen abogados ambientalistas, pero realmente son temas de sostenibilidad. Adriana, cuando quieras me interrumpes y me sigues preguntando para no andar yo hablando solita de esto. Sí, o sea, le voy a hacer una pregunta. En toda su carrera, creo que ya lleva 20 años profesional. Quería, digamos, saber si usted alguna vez tuvo alguna situación, circunstancia que, por ejemplo, en los juzgados, en su carrera como abogada en derecho ambiental, si hubo esta diferencia del trato por ser mujer o encontrarse en una sala y solamente ser la mujer que ha liderado respecto a derecho ambiental. A ver, cuando ya comencé a ejercer, tengo 24 años, por si acaso, de graduada y de trabajar siquiera 30 años. Cuando comencé a ver de qué se trataba el derecho ambiental, sí que me encontré con personas que no eran muy amables y muy dados a entregarme información dentro del país, o sea, como mucho celo, ¿ya? En Guayaquil no había nadie que estaba haciendo mi especialidad, y en Quito habían unos pocos que hacían la especialidad. Y bueno, de todas maneras, imagínate, estaba yo en Guayaquil, en una ciudad que es meramente industrial, comercial, y que las petroleras y todo lo que es gobierno y todo lo que es conservación parecía solamente para la sierra. Así que en esa parte sí fue un poco difícil de acceder a información, de entrar a tener esa apertura que hoy en día, pues si alguien quiere ir a mi oficina, tú sabes que
tocan la puerta y yo abro porque yo no quiero que nadie viva lo que yo viví. Pero de ahí en el tema profesional, sí me pasa que a veces siento que tal vez los hombres se sorprendan mucho de que nosotros tengamos unos honorarios profesionales altos. Pero me es indiferente, o sea, igual los cobramos, igual los proponemos. Y en la corte, para un tema, digamos, de los que siempre nos llama la atención, ¿por qué la mujer gana menos? Valeria lo nombraba, y en ciertos sectores hay diferencias mayores o menores de ingreso salarial. En el tema de abogacía también hay una diferencia. Yo no diría que es menor, sino que es una diferencia tal vez de un 20% entre lo que un hombre puede cobrar o no, y en algunos casos hasta mucho más. Eso por un lado. Y por el otro lado, la diferencia ante mis clientes es ninguna. O sea, si me he encontrado un caso, ha sido porque él ha sido tonto y nosotros no han sabido valorar el tema de lo que aporta la mujer en los casos y lo que aporta el manejar, porque uno tiene que ver cómo uno maneja su vida profesional, cómo maneja los casos de éxito cuando no son casos de éxito, cómo se comporta también con su cliente. Entonces, en ese caso, si ha habido uno, mira, ya, uno por ahí de todos los años. Y en cuanto a la práctica, o sea, ya cuando estás litigando, que es una de las cosas que más nos gusta a nosotros en la oficina, o estás asesorando ya a algún caso específico que no va a litigio, pues la verdad es que no he encontrado ninguna cosa, ni con los jueces, nunca, o sea, yo no sé, no tengo, también es un tema personal, que yo no tengo eso, porque yo tuve tal vez a la persona más cuestionadora acerca de lo que yo hacía, que era mi propio papá. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, no, tal vez ha sido también un buen aporte profesional, crecer como un buen profesional, y con lo cual no se me ha sido tan difícil. Yo pienso que el hombre y la mujer somos iguales. O sea, no tengo ese tema en la cabeza. Sí me gustaría a veces ahorcar a ciertas jueces y fiscales, pero hasta ahí nomás. Sí, digamos, entre los otros temas, digamos, como usted se graduó más o menos a finales o a principios del año 2000, ¿ha usted visto algún cambio en los roles de administración, por ejemplo, en universidades, en la academia? Si es liderado por más mujeres comparado con el año 2000 o no, o sigue siendo liderado por los hombres. No. O sea, por ejemplo, tú tienes que ver dónde puedes hacer las comparaciones. Entonces, bien anotada, por ejemplo, Valeria, en los temas de asamblea, la representación de asambleístas a nivel nacional. Este año hay un porcentaje menor, pero también es la manera en que se está eligiendo a los candidatos, que era, acuérdense, por listas y no por casilleros. Cuando es por casilleros, pues ahí puede ser que haya más hombres que mujeres. Cuando es por listas, por lo menos aseguras la paridad porque tiene hombre-mujer, hombre-mujer. Pero claro, no todas las listas salen. Quién sabe si el último que se escogió en el sistema de Hunt te tocaba hombre. Entonces, por eso tienes un poquito más de representación, no un poquito, un poco más, 60 y algo, 66% es de hombres, pero yo creo que es un tema del método para hacerlo. Pero se ve más. Y de ahí, por ejemplo, se ve más abogadas en los temas ambientales. Y yo quisiera que hubieran muchas más, porque sí necesitamos tener pares nuestras que estén también ejerciendo. Y que en buena lid se pueda llevar uno bien, porque esa es la otra, ¿no? Que no te puedas llevar bien con otro abogado me parece terrible. Y también lo puedes ver en el profesorado. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía clases en la Universidad Católica, tenía, ¿qué habrá sido? O sea, de todas mis profesores tenía 3 o 4 que eran mujeres, el resto eran hombres.
Y creo que ahora ha cambiado eso. Yo misma fui profesora en la Católica, he sido profesora en la UES, y ya luego, ya el tiempo no me daba, pero yo sí he visto que hay más mujeres dando clases, y sobre todo hay más mujeres siendo alumnas. Hoy día, en la mañana, estaba con una señora que era una doctora en un programa de televisión, y ella hablaba y decía que hay más chicas graduándose de doctores. Y yo diría que en derecho tiene que ser muy parecido a lo que ella contaba en medicina. Entonces, Matilde Hidalgo de Procel fue la primera mujer que logró el voto, la primera mujer que logró ser aceptada en la universidad, como que de ahí, de ella, hace 100 años. Ahora, pues sí, claro, hay un cambio. No el que desearíamos, pero hay un cambio importante. Sí. Tenemos una pregunta en el chat. Es Mariema Méndez. Pregunta, ¿usted cree que en estos tiempos aún existe la brecha salarial? Y si su respuesta es afirmativa, voy a dar un ejemplo específico de un caso específico en que la mujer gane más que el hombre, teniendo el mismo nivel de educación y la misma... A ver, la brecha salarial existe, pero existe mayoritariamente a favor del hombre. En los casos de mujeres son muy específicos, o porque tienes una especialización que no tienen los demás, o porque tú estás atendiendo a un sector que no atiende generalmente el sexo opuesto. O sea, un sector puede ser, por ejemplo, que el sexo opuesto atiende más a temas mineros, petroleros, etcétera, que eso tiene un honorario mucho más alto. O sea, ahí hay una brecha salarial más alta que cuando tú estás en otro tipo de casos, qué sé yo, para comunidades, para temas tal vez industriales que no tienen que ver con minería o con energía o con petróleo. Con esto que les digo, no es que se vayan a ir a ser abogados de estas actividades productivas, que no está mal, sino lo que les estoy diciendo es donde yo encuentro que hay brechas, pero no son si eres mujer o hombre, es más un poco si eres, por qué sector estás haciendo, o sea, estás siendo abogado, en el caso nuestro. En los otros casos, el otro día estaba escuchando que hay una brecha salariales que pueden llegar del 11%, la menor brecha salarial, hasta el 30%. Y en el campo se incrementa mucho más, por ejemplo, las personas y las mujeres en las áreas rurales, porque hay un analfabetismo mayor en las mujeres, como el 6% más en las mujeres que en los hombres, y las mujeres no están dentro de las labores de campo, la labor de la tierra. Entonces ahí hay una brecha también salarial enorme. Entonces, te diría yo que sí hay diferencias, pero tienes que ver las diferencias de acuerdo a que, un poco como pensar, o sea, en qué situaciones estamos, porque a veces generalizar no nos lleva a la raíz o a identificar bien las cosas, sino que hay que tratar de ir mirando, ¿no? Escarbando. Es como, por ejemplo, el porcentaje de la violencia contra la mujer, que yo no sé si a ustedes les preocupa, pero a mí me tiene muy preocupada, al punto que nosotros para la pandemia creamos bancos de alimentos, el de Cuenca, el arquidiocesano de Quito. En el estudio jurídico habíamos hecho hace 10 años el de Guayaquil, que se maneja solo, pero comenzamos a crear el de Manabí también, estos bancos de alimentos, primero porque había que enfrentar una pandemia a través de las donaciones que hace la empresa privada, pero nos fuimos dando cuenta en la información que esa base de la pirámide que necesita tanto alimento tenía varias características, ¿no? Una, la mujer lo da todo para que sus hijos coman antes que ellos. Y eso parte el alma, porque yo les puedo asegurar, haber visto en la sierra a mujeres embarazadas con sus criaturitas chiquititas, y ella ya estaba raquítica, con un bebé en la panza,
y sus bebés, ella le daba más prioridad a sus bebés. También hemos visto que ha habido más casos de violencia intrafamiliar por el confinamiento, se exacerban más esas diferencias que hay o ese irrespeto que hay. Entonces, por eso decía, cuando vi el INEX sacó que decía 64% en general el tema de violencia contra la mujer, yo pienso, no tengo ningún tema de datos, pero cuando comenzamos a ver, y ahorita estamos haciendo una encuesta y preguntando temas de violencia intrafamiliar, acuérdense que las violencias son como de 3 tipos, ¿no? Hay la psicológica, hay la física, y hay también la otra, que es la parte económica o financiera, ¿no? Y yo creo que el INEC, ¿no? Yo no creo, el INEC solo está viendo el tema de maltrato físico, no está viendo las otras violencias. Entonces, si solo el 64% es por físico, imagínense cuando se agreguen los otros tipos de violencia, pues vamos a estar muy mal en eso de ahí. Y creo que, por ejemplo, me preocupa a mí eso. O sea, yo sé que a ustedes que son profesionales con una educación increíble, porque están en la Universidad Católica, les va a preocupar la brecha salarial. No se preocupen, no va a durar todo el tiempo esa diferencia de brecha salarial. Tal vez al inicio, también porque son novatas, porque no tienen tanta experiencia, pero eso se va logrando. Créanme que se va logrando. Yo conozco grandes profesionales, abogadas, colegas mías, a quien admiro muchísimo y ganan muy bien. Dentro de su propio trabajo y también como profesionales en el libre ejercicio. Entonces, creo que es un tema que es importante conocer, que no es que de la noche a la mañana a ustedes se les va a equiparar, sino que eso van a ir trabajando y seguro de aquí a unos 10 años más esa brecha salarial podría ser menor o casi nula. Todo depende de nosotras y también depende del gobierno, de políticas públicas y de la manera en que se educan los niños, de la manera en que se educan a los futuros líderes empresariales también. Okay. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Grace Vera. Ella pregunta que le gustaría saber acerca de su experiencia de estudios en el exterior a causa de las pocas oportunidades de especialización en derecho ambiental en su época y cómo ello le sirvió para hacer su carrera en nuestro país en esta área. Bueno, busqué, no había mucho donde buscar tampoco. Entonces, lo primero que me aceptaron en la Universidad de Georgetown, en Washington, pero no era una especialidad de derecho ambiental, sino que se llama International Law. Y la verdad, estuve ahí algunos meses, pero en las conversaciones que teníamos con el dean, yo le decía, es que no cubre las expectativas, porque solamente veías 3 materias que tenían que ver con derecho ambiental. Si alguien está buscando en Estados Unidos, pues ya ahora, por ejemplo, Pace University, yo conozco al profesor de Derecho Ambiental, no sé si todavía siga dando clases, pero se llama Bobby Kennedy, sobrino del presidente Kennedy. Él daba en Pace University porque tenían un tema de derecho ambiental. Y si necesitan también una maestría de temas de derecho ambiental, yo les recomendaría, por ejemplo, buscar en Argentina en la Flaxo, que tiene una de derecho con cambio climático que me encanta. Me está guiñando el ojo esa maestría, porque he visto el pensum durante años y conozco a la directora y siempre conversamos y digo, ya me inscribo, pero nunca termino de inscribirme. Y en el exterior, en Europa, bueno, en Europa tienes en todas partes ahora derecho ambiental. Yo escogí ir a España por una razón, porque tú también tienes que conocer quiénes son tus profesores. Entonces, por ejemplo, Jesús Jordano Praga estaba dando clases en mi maestría de Derecho Ambiental. Él es un profesor universitario de Sevilla, muy bueno, excelente, muy reconocido.
y ese plantel que te presentan en el pensum, pues hizo que yo vaya a estudiar allá. Y el doctorado lo hice en la Universidad de Alicante. Y en Alicante habían tres profesionales que me parecían espectaculares. Uno era Manuel Atienza y el otro es Joseph Aguiló. Los dos son del área de filosofía y enseñan argumentación. A mí me encanta la argumentación, al que le encanta litigar tiene que hacer argumentación. Y por el otro lado tenía a Martín Mateo, el doctor Martín Mateo. Ese fue el director del programa de doctorado y fue profesor. Pero el doctor Martín Mateo comenzó como administrativo, o sea, derecho administrativo, y era especialista. Y él fue de los primeros en Europa que comenzaron a desarrollar el tema ambiental. Y era un hombre con mucha experiencia, lamentablemente ya se murió, gracias a Dios fue mi profesor. Y era increíble, o sea, te planteaba cosas bueno, cuando uno es un doctorado ya se van a dar cuenta que es completamente diferente a estudiar una maestría o a estudiar en la universidad. El doctorado es filosofía pura y él nos hacía recorrer ese camino de la filosofía, pero pensando en resolver los problemas del planeta. Entonces, yo te cuento esto, pero tú podrías chequear cuál te interesa más, chequea quiénes son los profesores y aplica. Lo peor que te pueden decir es que no, pero aplicas a la otra universidad. Lo mejor que te pueden decir es que sí, y eso de que no tengo cómo pagar, olvídense, que de verdad, que en mi caso, católica y creo en Dios, Dios provee, y Dios de repente manda la persona ideal que te puede becar o tienes que hacer el intento. Ahora, hoy en día una maestría pues también puede ser interesante porque son maestrías que van a poder tener una parte presencial, una pequeña parte presencial y ahorita podría ser más como estamos haciendo ahora. Yo creo que eso es excelente. Entonces, aprovechen. Cierren ahora cuando cerremos y van y buscan eso. En algún momento el IES te podía becar. La Fundación Fundiver, creo que una fundación iberoamericana también te beca la Fulbright, pero si vas a estudiar a Estados Unidos. Entonces, no tengan miedo porque becas van a encontrar. Sí. Bueno, y tenemos otra pregunta en el chat. Si tienes más preguntas, nomás escribe. Bueno, Fernando Muñoz pregunta, ¿qué mujeres son su ejemplo a seguir, tanto en el ámbito jurídico como en otros? A ver, tenía una profesora yo, que me encantaba, que fue la que abrió el consultorio jurídico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y ella, bueno, era una señora soltera, vivía con sus gatos, era una divina, pero funda el consultorio jurídico y me encantó la apertura que tenía para enseñarnos a trabajar por la gente más necesitada. Nos ayuda a desarrollar la empatía. Acuérdense que sin empatía no sucede nada, sobre todo cuando estás haciendo temas, por ejemplo, de favorecer a una comunidad, o sea, temas sociales, de personas, pero sobre todo cuando tú quieres hacer una carrera judicial. La empatía tiene mucho que ver, aparte de saber temas de derecho, para poder lograr algo justo. Y creo que ella es la doctora Argudo, por si acaso. Entonces, ella fue extraordinaria para ayudarme. Y es una linda pregunta, Fernando, porque nosotros, hombres y mujeres, necesitamos tener contacto cuando estamos siendo estudiantes, contacto con nuestros profesores de una manera en la cual nos apoyen y sin decirnos qué hacer, que eso es lo bonito que fue la relación con la doctora Argudo, sin decirnos qué hacer, me planteaba siempre preguntas y yo las tenía que resolver. Yo considero que aquellas personas, aquellos profesionales
que se están formando en este momento para ser abogados y que no tienen alrededor suyo un abogado, un hermano, un tío, un pariente, abogado, que no disponen inclusive de biblioteca, porque es bien importante tomarse el tiempo para leer y para ir viendo cómo va cambiando estas diferentes maneras de legislar, pensar, etcétera. Que si no tienes eso, hay que acercarse a sus profesores y háganlo. Miren, yo tenía la bendición de mi papá parece, no sé, pues yo siempre le digo que cuando llegue el día que Dios lo llame, él va a estar rodeado de sus libros o de trenes, cualquiera de las dos cosas que le encantan. Pero, sin embargo de eso, mi papá era un hombre, o sea, que como que no estaba, él creía que yo iba a salir solita porque sí, porque alguien y me dirigía en ciertas cosas, pero el apoyo de un profesor, como en esto, en el tema del consultorio jurídico, fue extraordinario. O sea, fue la noche y el día, me encantó. Y el otro, que me gusta mucho, porque hay que tener referentes y saber por qué, ¿no? Entonces yo les doy esta explicación un poquito más larga. Pero la explicación de, por ejemplo, por qué me encanta Angela Merkel, es porque es una persona que sabía lo que tenía, o sea, tenemos que ser súper orientados a objetivos. Ella sabía lo que tenía que hacer desde que fue diferentes funciones públicas, lo hizo lo mejor que hizo y salió. Y es la única, digamos, líder política de un país que ha estado 18 años y que sale con el 70% de aceptación. ¿Sí? Imagínense, o sea, hay mucho que aprender de ella, en la forma en que él dice las cosas. Yo me acuerdo cuando salió en la pandemia, ella salió al punto de llorar y decir, por favor, cuídense, o sea, estamos en algo que no entendemos. Y esa empatía, que vuelve al tema de la empatía, te conecta muchísimo, ¿no? Y por eso entre eso y muchas cosas, porque Alemania la ha dejado bien y la ha tomado en su momento, en momentos difíciles, creo que sí vale la pena como eso, ¿no? No solamente es decir, yo admiro a tal persona, sino por qué lo haces. ¿Qué es eso que te llama la atención de ella que tú quisieras también tener en tu diario, o sea, en tu ejercicio profesional o como un tema de propósito de vida? Sí, bueno, creo que no tenemos más preguntas. En realidad, solamente queda una, es mía, es la última de toda esta intervención. Y yo le pregunto a usted, mejor dicho, ¿qué hace usted todos los días para contribuir en una sociedad de igualdad? En una, perdón, sociedad de igualdad. Ajá, tanto en mujeres y hombres, ya sea por brecha salarial, el trato, en la empatía, porque a veces tal vez los varones son menos empáticos que una mujer, o cuando tienen otras ocupaciones las mujeres. A ver, o sea, es que acuérdate que esto es insensato, o sea, como diríamos, constantemente, eso es. No es hacer un tema, no es pagarle el salario a la mujer igual que al hombre o más que el hombre si se lo merece. Eso no es darle lo que en derecho corresponde, pero adicionalmente es educar a la persona y acompañar a la persona y recordarle a la persona que tiene que ser mejor y hablar con el hombre y hablar con la mujer. O sea, yo he tenido chicos jóvenes con los cuales estaban en la oficina y me acuerdo de todas sus caras cuando les he dicho las cosas para poderlos ayudar. Y constantemente, es que mira, si nosotros si seguimos en esta visión apática de que no me importa el que está al lado, no me importa el conserje, no me importa la señora que entrega el almuerzo, no me importa la señora que limpia, seguimos en un patrón donde va a ser muy difícil tener una sociedad igualitaria. Y creo que esa parte hay que entender que tu manera de ser debe de ser también el de que constantemente tratar de que las personas mejoren y preguntar. Y adicionalmente, si me permiten, yo creo que nosotros tenemos que conocer los derechos que tenemos. O sea, las mujeres mucho
muchos tratan de reivindicación de derechos malentendidos. Y a mí sí me gustaría que las chicas entiendan cuáles son sus derechos, hagan un listadito de los derechos que le da la Constitución. Tenemos 1.600, alrededor de 1.600 normas que hablan sobre la mujer, pero es que la norma no está, digamos, traduciendo lo que en derecho en verdad necesitamos y lo que necesita la sociedad. Entonces, más allá de una norma, más allá del buen trato, tiene que ver la educación, tiene que ver, por ejemplo, cómo educamos en casa a nuestros hijitos. Mi mamá no tenía distinción entre niñas y niños en la casa, y tengo un solo hermano, entonces a él lo mandaban a tender la cama igual que a mí los días domingos. No es que yo le tendía la de él, porque yo sí armaba escándalo, donde me hacían hacer su parte. Entonces, creo que también desde eso formarlo diferente, y algo que he estado repitiendo constantemente, apréndanse o chequéense en el Foro Económico Mundial las 10 habilidades que hay para los trabajos al 2025. Y si ustedes ven las 10 habilidades, te lo repito constantemente, son habilidades que definen a la mujer. Y que al hombre le va a costar mucho más esas habilidades blandas, como resolución de conflictos. De hecho, hay un estudio que acaba de salir hace 2 días del Vaticano, donde dice que las mujeres que intervienen en procesos de paz mantienen ese proceso de paz por más años. Dicen que aumenta el 35% del éxito para que duren esos procesos de paz durante 15 años. O sea, dígame, somos personas que tenemos una habilidad innata que hay que desarrollar. Por eso el Foro Económico, léanlo, que son 10. La parte de innovación, por ejemplo, la empatía social, o sea, tiene. Y que al hombre, y lo otro que dice el Foro Económico Mundial, ya para cerrar el tema, va a tocar actualizar por la modernidad, por el avance, etc. Entonces, si en este momento no estamos tratando de seguir una carrera o actualizándonos, y no estamos de tratar de no dejar a nadie atrás, a ninguna mujer atrás, va a ser muy difícil, porque las brechas digitales hacen que las brechas, digamos, sociales y económicas se amplíen. Y esa divergencia no es lo que queremos. Nosotros queremos que haya más inclusión de parte, o sea, hacia la mujer en todos los aspectos de la sociedad. Okay. Creo que no tenemos más preguntas. En realidad agradecemos su tiempo, sus conocimientos que nos ha prestado por esta tarde, y esperamos en otra ocasión contar con tu presencia. Bueno, Leonor Ceballos pregunta, ¿cuáles son las 10 habilidades? Porque no se escuchó bien. No sabes, espérate, te las digo en este instante porque yo me las sé, y siempre lo tengo porque tengo la foto de las 10. Se la mando a mis sobrinas tienen 12 y 13 años, entonces las tengo atormentadas de cuáles son estas de aquí. Mira, se llaman Top, en inglés, Top 10 Skills para el 2025. Es un buen artículo, léanselo, y por ejemplo dice, déjame ubicar, aquí está, dice, pensamiento analítico e innovación, es el primero. El segundo es aprendizaje activo y el aprendizaje de estratégico. El tercero es resolución de problemas complejos. El cuarto es pensamiento crítico y análisis. El quinto, creatividad, originalidad e iniciativa. El sexto, liderazgo e influencia social. El siguiente es el uso tecnológico, el monitoreo y el control. El otro es diseño tecnológico y programación. El otro es resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Y el último dice reasoning, es razonamiento,
resolución de problemas e ideación. A mí me encanta. O sea, tal vez la gente dirá, no puedo programar la parte tecnológica, pero yo les voy a decir una cosa. Yo doy a mi sobrina de 12 años y ellas, o sea, yo no sé qué habilidad tendrán, o sea, cómo vienen ya con ese chip, pero no creo que no la tengamos nosotros, o sea, las personas así, seamos mayores que ellas, también podemos tener esas habilidades. Pero cuando ustedes si me escucharon las 10, se van a dar cuenta que casi estaban diciendo para ti mujer estabilidad, para ti mujer estabilidad. Y creo que eso es interesante de reconocer que esa sensibilidad, ese aporte extra que tiene la mujer es importante. Y creo, y termino diciéndoles que estoy convencida que en todas las esferas públicas, privadas, familiares, gremiales, estudiantiles, educativas, si hay una parte de toma de decisión, la mujer debería ser incluida en esa toma de decisión. Es decir, que sea parte de ese grupo que toma las decisiones en estos diferentes ámbitos. Okay. Sí, bueno, sí nos quedó súper claro sobre estas 10 habilidades. Bueno, hasta aquí el conversatorio de usted. Esperamos volver a tener un espacio así. Y también agradezco a todas las personas que se conectaron. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica. Gracias por su ponencia, doctora. Hasta luego. Hasta luego.